En el Telematutino 11 comenzamos la semana con un plato fuerte, el doctor Wilson Gómez, quien es presidente del Instituto Duartiano, con una larga carrera en el Estado, fue miembro del Tribunal Constitucional, registrador de títulos, fue presidente de ADOMA, en fin. Si hablamos del currículum del doctor Gómez, su currículum académico, dedicaríamos unos minutos que son importantes de temas para tratar con el doctor Wilson Gómez. Muy buenos días, doctor. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Telematutino 11. Doctor, un placer, un honor que esté con nosotros. Muchas gracias, el honor es nuestro. Y en nombre de la directiva del instituto, agradecer la generosidad de ustedes de invitarnos para hablar de temas que yo sé que son de carácter patriótico, ¿verdad? Y de interés nacional. Así es. Justamente, más o menos nosotros avanzamos, doctor, porque el Instituto Duartiano siempre ha jugado su papel de tratar de que el legado del padre fundador sea conocido, las actividades. Sin embargo, en su gestión vemos un giro diferente, en donde no solamente es el padre de la patria, sino la soberanía, la patria, la preservación de la patria. ¿Cuáles son sus ideas con esos temas, especialmente con la gravedad de la situación en Haití? Bueno, tal como señalas, efectivamente, nosotros como institución, como organismo autónomo, aunque de carácter oficial, que se fundó en 1964, siempre hemos tenido como propósito y hemos estado trabajando en las publicaciones de obra, en el enriquecimiento de la colección duartiana, libros, folletos, banderas nacionales, difusión de documentales, conferencias. Bueno, todo eso es parte del esfuerzo cotidiano del instituto. Últimamente incorporamos una estación de radio virtual que hace una difusión completa de 24 horas de una programación patriótica, de contenido patriótico, música nacional e internacional. Ahora, las circunstancias actuales son las que nos han impulsado precisamente a incorporarnos de manera directa a la vida nacional, ya con una posición muy activa en lo que tiene que ver con la lucha y el esfuerzo por la preservación de la soberanía nacional. ¿A partir de cuándo surge esta preocupación, doctor, que se convierte para el Instituto Duartiano la preservación del territorio y la soberanía un tema de primera categoría, de lo principal en sus acciones? ¿A partir de cuándo? Sí, mire, siempre hemos tenido la preocupación, naturalmente. Ser duartiano implica asumir la defensa del interés nacional, identificar el interés supremo de la nación y particularmente procurar que se respete su soberanía, su autodeterminación. Ahora, en la medida en que hemos visto agravar la situación de Haití, la indiferencia de los organismos internacionales como la ONU, la OEA, y países que están comprometidos con Haití, porque son de los países que se identifican y que supuestamente apoyan a Haití, principalmente Estados Unidos, Canadá, Francia, hay países también latinoamericanos que han asumido ese compromiso. Y en la medida en que nosotros hemos visto esa indiferencia frente a una situación de infortunio, de gravedad, de descomposición, de quiebra de la institucionalidad, de desorden social, de bandas organizadas que han tomado el territorio y se disputan el territorio entre sí, y todo el mundo mirando para otro lado, hemos entendido naturalmente que hay un despropósito, porque todo el mundo sabe qué le pasa a la vivienda contigua a la que arde, ¿verdad? Claro. Lo más probable es que las llamas se propaguen. Claro, y te quemes tú también. Y se queme uno también. Entonces, frente a eso, nosotros hemos reaccionado procurando que la comunidad internacional, que esas grandes potencias asuman su responsabilidad y ayuden a este pueblo, ayuden a esta nación. Y también es como una legítima defensa, por cuanto ya nosotros no soportamos más la presencia irregular, ilegal e indocumentada de
una población haitiana que gravita fuertemente y que está afectando al país, por cuanto el presupuesto general de la nación está afectado. Aquí hay programas sociales, esos programas de bonogás, las tarifas eléctricas, la cuestión de la tarjeta Solidaridad, todos esos proyectos están beneficiando de manera importante a esa población haitiana. Eso es parte del aporte, independientemente de lo que ocurre en los hospitales. Aún sin documentación, doctor. Aún sin documentación. Aquí, óigame, aquí no hay control de nada. Es decir, aquí hay un apoyo más allá de lo razonable a esa misma población. Para cualquier extranjero hay todo un procedimiento para poderse establecer en este país, pero intrincado, difícil, donde esos extranjeros tienen que presentar. ¿Usted va a otro país también? Claro cualquiera que, sí, que sea. Claro que sí, pero aquí no. Aquí sí le pueden exigir a otro extranjero que presente inclusive hasta un garante para permanecer aquí y establecer. O para rentar hasta aunque sea una habitación. Exactamente, y establecerse aquí. Pero a no se le exige nada. Ahora, nosotros no solo demandamos en esas marchas que estamos haciendo esa intervención de la comunidad internacional y de esas grandes potencias a favor de Haití, sino también nosotros demandamos que el Estado asuma eso. Es decir, que el gobierno haga cumplir las leyes, en especial la ley migratoria, la ley laboral, el código, ¿verdad?, que se cumpla la Constitución de la República. Nosotros tenemos 12 años con este texto constitucional y hay una reserva en el artículo 10 que señala la necesidad de que el Congreso Nacional legisle a favor de una disposición legal que regule la titularidad de la tierra en la zona fronteriza, porque todos los países que tienen fronteras tienen disposiciones legales que regulan lo concerniente a una franja determinada de frontera en términos de extensión superficial, de modo que un extranjero no pueda adquirir ahí, sino que se privilegia al nacional. ¿Para qué? Para preservar la soberanía terrestre, pero además para preservar una zona estratégica. 12 años y no se ha hecho esa ley. Pero también la Constitución de la República manda en el artículo 63, numeral 13, a que en las escuelas y colegios del país, de manera obligatoria, se enseñe la materia moral y cívica, educación ciudadana, que se enseñe la Constitución de la República, que se enseñen valores, y la misma Constitución se encarga de decir, esta es la garantía de conseguir la paz social. ¿Por qué? Porque por ese descuido en la escuela, en la formación, tenemos el desorden que tenemos. No hace tiempo que esos jóvenes que salen de las escuelas y colegios no tienen un referente, no tienen una alimentación en su mente y en su corazón en lo que es la necesidad de comprometerse con su patria y con su país. Y todo ese problema que tenemos en términos de violencia, desorden social, el manejo temerario, el arrojar basura a la vía pública, el no sentirse comprometido con nada, el no respetar la vecindad, los líos de los condominios y las viviendas. Todo eso es parte de la ausencia de esa formación. Y eso va lejos porque entonces ya en capitales como Madrid o en ciudades tan importantes como Nueva York te encuentras grupos que asumen inclusive el nombre histórico y patriótico de Trinitario para hacer desmanes, bandas, como consecuencia de que, bueno, de esa falta de educación, de valor, ¿entiendes? Porque para nosotros garantizar cambio, te oye que dicen, vamos a cambiar la Policía Nacional, vamos a cambiar las Fuerzas Armadas, los hombres y la mentalidad. Eso no se cambia si no hay ese esfuerzo de base. Si no se entiende, y yo no sé por qué educación resiste, porque hay una resistencia en educación, porque yo no sé si es presión de los organismos internacionales, si es que hay un condicionamiento para los préstamos, para las ayudas, no, yo no lo sé, pero sí de que hay una resistencia. Que la vamos a enseñar de manera transversal, no, a la educación cívica y ciudadana
hay que administrarle el mismo método que se sigue para las matemáticas, para la lengua española, para las ciencias naturales, que haya medición del aprovechamiento, que el estudiante pueda exponer claramente que ha aprovechado esa enseñanza. Doctor, todos nosotros fuimos formados con la moral y cívica. Y el fruto de nuestra responsabilidad social, de nuestro compromiso, es precisamente de esa formación. A eso le debemos. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, que está sumamente interesante esta conversación. Volvemos en unos minutos con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Esta mañana nos sentimos honrados con la participación del doctor Wilson Gómez, quien es presidente del Instituto Duartiano. Anteriormente fue miembro del Tribunal Constitucional de la República. Doctor, muchos temas. Primero, el tema de la comunidad internacional, que hoy la prensa anuncia que equiparán la policía haitiana con carros blindados de guerra. Segundo, el tema de ¿qué piensa usted si podemos recibir una estampida de haitianos en medio de la situación tan violenta? En el fin de semana quemaron barrios, quemaron poblaciones, casas, por lucha entre pandillas. Pueden venir muchos, pero ya hay muchos que están aquí en condiciones de irregularidad. ¿Cuál es la agenda, doctor? ¿Qué usted ve en medio de todas estas pinceladas de lo que le estoy diciendo, de lo que está pasando allá, de lo que está pasando aquí y de las acciones? Y también, de paso, el muro y la frontera. Bueno, mire, la verdad es que hay una situación muy difícil. La presencia haitiana no puede ser mayor en la República Dominicana. Es decir, usted va a los barrios y se da cuenta que son muchos. Son millones de haitianos que están aquí. Millones. Millones de haitianos. Más de 2 millones. Más de 2 millones, claro. Pero usted lo ve a simple vista. Aquí hay poblados donde son haitianos. Sí, todos. donde más del 90% dicen. Hay escuelas con un 70% de población estudiantil haitiana. Hospitales que los mismos directores de los hospitales, el más reciente fue el hospital de aquí de Ocoa, que está en un lugar aislado, apartado, que dice que de cada 10 parturientas, 8 son haitianas. Dios mío. Es decir, el 80%. Claro, y nosotros con un descuido, la autoridad nuestra sigue descuidada. A la larga. Es decir, no hay enfoque, doctor, de los gobiernos dominicanos de lo que implicaría para seguir como vamos, de lo que implicaría para la República Dominicana. Yo pienso que no hay conciencia, suficiente conciencia respecto de la gravedad de todo esto. Cuando usted ve que de manera espontánea, aparentemente, los comerciantes, en el caso de Santiago ocurrió, estaban pactando con un cónsul acreditado en Santiago. ¿Para qué? Para documentar haitianos y para iniciar procesos de regulación. Una cosa que está reservada al Estado, porque la política internacional está a cargo del Estado y particularmente del presidente de la República. Y eso tenía una repercusión internacional por cuanto usted está pactando con un representante de otra nación, de otro Estado. Todo esto ocurre. Y ocurre frente a la mirada indiferente de la autoridad nacional, por cuanto yo entiendo, y nosotros en el instituto hemos tratado mucho esto, que los alcances de la situación no se advierte que estén comprendidos y particularmente valorados por la autoridad nacional. Este asunto de la frontera ha debido tener respuesta mucho antes, por supuesto. Nosotros tenemos que reconocer que el presidente actual por lo menos ha hecho anuncios importantes. A nosotros nos parece que ciertamente en la frontera debió estar hace mucho un programa que garantizara de alguna manera la dignidad de la familia de los militares que están en frontera. ¿Pero anuncios o acciones, doctor? Bueno, ahora fueron anuncios, por lo menos anuncios, los otros no habían anunciado y hay que anunciar las cosas y hay que decirlas. Ahora, nosotros lo que procuramos es que no se quede la cuestión en palabras, sino que haya realmente materializaciones. Nos hemos quedado con el muro, que muy bien, pero va muy lento. Y el muro es una prioridad por lo que significa todo esto. El muro es una prioridad. Claro, porque el muro, si bien no es la solución, ¿verdad?, de todo el problema, pero es parte de la solución.
En algo aportará. Es parte de los controles, porque nosotros tenemos una frontera ahí abierta. Y entonces, en circunstancias actuales, tenemos que tener ayuda, no solo tecnológica, no solo con el concurso militar, sino también materialmente, la posibilidad de ejercer controles. Nosotros todavía hoy, en lo que tiene que ver con las parturientas haitianas, no se han tomado medidas. Nosotros hemos dicho, bueno, si Haití tiene para ellas tarifas en los hospitales, ¿por qué la República Dominicana no establece tarifas para todo extranjero que venga a un hospital? Porque nosotros tenemos que, de alguna manera, quitarle motivación e incentivo a esta situación. Y a la larga, una persona que nace aquí, hacia futuro, porque nosotros estamos defendiendo el futuro de la República Dominicana, esa gente van a alegar derechos. Porque es que, como quiera que sea, gravita mucho el lugar donde usted nace. Aunque la Constitución no le da esos derechos. No le da la Constitución actual, pero como van las cosas y las presiones y como cedemos tanto, uno no puede dar esas facilidades. ¿Por qué libro de extranjería? Óigame, vaya a su consulado, que para eso son los consulados. Los consulados tienen entre sus atribuciones también atribuciones y oficiales del Estado Civil y pueden recibir las declaraciones de sus súbditos que están aquí. Porque es así. ¿O usted cree, dónde iría un niño dominicano y su familia que va a declararle en Francia si esa persona no es tan regular allí y en condiciones de otorgarle la nacionalidad francesa al consulado dominicano? Al consulado dominicano. ¿Por qué tenemos nosotros que tener la apertura de documentación dominicana a gente irregular, asumiendo en esas páginas todo lo que declara ese extranjero cuando tiene sus libros propios o debe tenerlos? O sea, la República tiene que asumir su propia defensa en ese orden y hay que hacer conciencia de lo que significa hacia futuro toda esta situación. Doctor, ¿ustedes no nos descartan una poblada que nos obligue a establecer campos de refugiados, donde ya el gobierno pasado firmó ese tema de los refugiados? Sí, mire, en definitiva eso va a depender de la decisión de las autoridades nuestras. El presidente ha sido muy categórico y nosotros creemos que es correcta la posición de no aceptar refugiados en el territorio nacional. Nosotros bajo ninguna circunstancia. Ya nosotros, como he dicho, estamos desbordados. La República Dominicana se ha echado en el hombro a Haití, aunque ellos nunca lo van a reconocer ni agradecer. Pero esa es la situación. Y muchos dominicanos también que lo entienden. Hay dominicanos que no ven estas cosas en el orden que tienen que ser vistas. Nosotros estamos reclamando a favor de Haití y sin embargo nos llaman xenófobos, racistas. Todos los epítetos y calificativos nos los ponen porque no entienden la problemática. Es decir, no entienden hasta cuándo. Bueno, hasta que se presente una situación mayor. Ahora, nosotros lo que tenemos es la esperanza de que las cosas se contengan en Haití, porque nos interesa la paz social en Haití. Pero ¿y los que están aquí entonces, doctor, en condición de ilegalidad? Y los que siguen llegando todos los días, y las parturientas que siguen pasando todos los días, sin que haya esa estampida o sin que haya esa poblada que menciona Ramón. ¿Qué vamos a hacer con esa? Están las leyes. Aquí nosotros tenemos que aproximarnos a un verdadero Estado de Derecho. El Estado de Derecho se caracteriza esencialmente por elementos como los siguientes: cumplimiento estricto de la ley y acatamiento de las decisiones de la autoridad legítima. Entonces, las leyes están para cumplirse. Las leyes no son un enunciado poético. Las leyes, como decían los romanos, dura lex et lex, dura la ley pero es ley, hay que cumplirla. Y las leyes nuestras tienen que ser objeto de cumplimiento, además de que las leyes migratorias expresan la soberanía de un Estado. Si no se cumplen, esa soberanía está comprometida. Entonces nosotros tenemos que cumplir la ley. Para eso están esos organismos, para eso están en el presupuesto nacional, para eso se nombra y se paga. Y todo funcionario jura por la Constitución misma cumplir con ella y con las leyes. Entonces, cuando no se cumple, entonces no se está haciendo honor al juramento
que se ha hecho para ocupar una función Doctor, pública. y me hago la pregunta, ¿qué es más importante ahora para la República Dominicana? ¿Que la comunidad internacional cumpla e intervenga Haití o que se respete la ley dominicana para resolver el problema? Las dos cosas. La autoridad nacional tiene que cumplir lo suyo, tiene que cumplir con la Constitución y con las leyes. Para eso el pueblo le da mandato a los que gobiernan. Es decir, por eso se le llama mandatario, porque el pueblo le otorga mandato para que cumpla con las leyes y con toda la estructura jurídica del país. A todo el que llega, a la administración pública. Es decir, los gobiernos son los que administran el Estado y como administradores del Estado están obligados a cumplir con las leyes, estrictamente, mucho más cuando se trata de la defensa nacional, ¿verdad?, del interés supremo de la nación. Y por supuesto nos interesa, y es un reclamo que hacemos, que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití para que Haití se pacifique. Nosotros decimos, un proceso de acompañamiento, respetando su soberanía, porque debemos decir lo siguiente, en nuestra Constitución establece que el principio de autodeterminación, ¿verdad?, y de no intervención es un principio irrenunciable de la política internacional dominicana. Es decir, nosotros procuramos que nos respeten nuestra autodeterminación, por tanto procuramos que se la respeten a otro país. Pero en las condiciones actuales de Haití es necesario un acompañamiento porque ahí se han caído todas las instituciones. Hay que hacer un proceso eleccionario, que es lo que se procura, para conseguir el cauce institucional democrático. Tiene que ser sobre la base... Pero eso no se ve en el horizonte. Bueno, pero si la comunidad internacional hace lo que se le está reclamando, pacifican ese país, lo organizan, lo que nosotros no vamos bajo ninguna circunstancia a entender jamás es que ellos se van a unir de todo, porque ese es un problema que se remonta a su origen, esa falta de entendimiento entre ellos, pero por lo menos que existan los elementos indispensables para que haya un proceso diáfano, ¿verdad?, democrático, y que ellos puedan escoger algunas autoridades. Doctor, en un minuto, la marcha próxima, la marcha de Asua. Efectivamente. Y vamos a mostrar la foto de la marcha de Santiago, que fue apoteósica. Sí. Bueno, sí, ciertamente el día 5 de noviembre a las 10 de la mañana nos vamos a congregar en Asua, vamos a marchar desde la Plaza Enriquillo hasta el Parque Duarte, recorriendo la calle Emilio Prudón. Está convocada toda la región sur y esperamos el apoyo de los dominicanos y dominicanas de todo el país. Magnífico, doctor Wilson Gómez. Agradecido por todo este material. Qué pena que eso no esté al alcance de los muchachos en el colegio. Simbología patriótica del propio doctor Gómez. Y le agradecemos muchísimo todo ese material, incluyendo una bandera dominicana. Sí. Muchísimas gracias, Una doctor. pena que el Ministerio de Educación que maneja